visitas mi canal en YouTube, dale click a la campanita y sobre todo suscríbete para que lleguen las notificaciones de programas y bueno, pues para hacer más grupos. Sobre todo dale like si te gusta esta información. Miren, hoy voy a hablar del tema de las profecías mayas. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante y sobre todo para que ustedes también tengan por ahí un tema para investigar si así lo gustan hacer. Yo que he tenido algunas visitas para la Riviera Maya, es una cosa que me ha atrapado y que me ha de alguna manera impactado mucho, porque las profecías de los mayas de alguna manera se están manifestando. Entonces vamos a empezar con la primera de las profecías que se mencionan en los códices, porque para esto quiero mencionarles que todo esto lo dejaron los mayas en algunos códices por escrito y otros que están manifestados en grafos pegados a tumbas o a lugares ceremoniales, que gracias a Dios se quedaron ahí también en piedra. ¿Por qué? Porque con la llegada de los españoles y el entendimiento de algunos de los monjes que así lo hicieron, fíjense como que plan con maña los españoles, porque algunos de los que estaban tratando de evangelizar a los mayas se dieron la tarea de entender el lenguaje maya y de que los mayas les manifestaran lo que decían esos códices. Entonces esta gente que vino de alguna manera a abolir con muchas cosas que eran importantes para la cultura maya, pues terminaron rompiendo y quemando muchos de los documentos que eran importantes. ¿Por qué la importancia? Porque en esos documentos venían situaciones de códices donde te decían cuál era el proceso, por ejemplo, de la cosecha, en qué tiempo se daba, el estudio de los astros, ¿sí? En ocasiones ellos tienen muy acertado el estudio tanto de los ciclos lunares, que son los ciclos que ellos manejaban. ¿Y por qué el ciclo lunar? Porque el ciclo lunar rige ahora sí que el biorritmo del ser humano en relación con la cosmovisión. No les estoy hablando nada más con nuestro sistema solar, sino con toda la energía universal. Esto es algo pero espectacular, que si ustedes conocieran y se dieran el tiempo, yo les aseguro que dirían: wow, los mayas escribieron la historia del hombre. Y bueno, vamos a empezar con la primer profecía. Se dice que desde el 22 de diciembre del 2012 muchos esperaban la llegada del fin de la humanidad. Así lo propusieron muchos. Esto, si es un error humano. ¿Por qué? Porque la manifestación de los códices mayas, lo que más mencionan es que el hombre entraría a el lado de la luz, ¿sí? Esto sería el término de una era y el comienzo de una era de luz. Nosotros, al estar en la era de la oscuridad, el ser humano se manifestaría con situaciones tan erróneas como las que hemos visto en la gente cuando ha cometido la guerra, cuando se comete un delito, cuando se roba. O sea, todas estas cosas negativas el hombre las tenía como activadas, porque de alguna manera lo que permeaba en nosotros era esa influencia de estar del lado oscuro. Ahora sí, como dicen las guerras de las galaxias, estábamos del lado oscuro, pero desde el 2012, del 22 de diciembre del 2012, se rompe con ese ciclo. El Sol, estamos hablando que nuestro sistema solar completo entra a esta nueva era que es de la iluminación, y esta nueva era trae lógicamente actividades muy fuertes. Una de las actividades que se va a manifestar es que desde el centro de la galaxia, estamos hablando que no del centro de nosotros, desde el centro de la galaxia, transitando por todo, ahora sí que todo el universo, viene una energía que va a alterar lo que es las actividades que se hacen en el Sol. En el Sol, digamos que tiene una naturaleza, que se tiene una actividad regulada, que nos llega cierto calor a la Tierra, y bueno, pues esto nos permitía tener cierta forma de vida, ciertos ciclos tanto en las temperaturas, en las etapas del año, cosas como esas, ¿no? Que de pronto tenías en algunos países, y lo digo así porque esto es para YouTube y me van a ver mucha gente en el mundo. Bueno, en algunos países se tienen las 4 estaciones del año, en otros no, según el punto donde estés situado.
Pero bueno, esto ya no va a ser igual, esto va a cambiar. ¿Y por qué? Porque esta energía que viene desde el centro, así desde el centro de la cosmovisión, por decirlo así, ¡pum!, del universo, pues va a alterar la actividad del Sol. Esto va a traer a la Tierra una manifestación de mayor calor. ¿Por qué? Porque en el Sol va a haber explosiones que de repente van a dar oleadas de calor a la Tierra. Es lógico que se perjudiquen los sistemas de comunicación, es lógico que un día no nos veamos ni por estas redes sociales. ¿Por qué? Porque es algo que el mismo magnetismo pues no va a poder procesar y podría ahora sí que hasta dañar los sistemas de comunicación. Esto por una parte. Por otra parte, se menciona que la energía que se recibe de este centro de la galaxia va a alterar la vida del ser humano. Quiero sí tomar en cuenta muy bien esta cita que tengo aquí, porque yo voy recopilando toda esta información. Miren, el ser humano va a cambiar a tal grado por la alteración del Sol y frecuencias que se van a dar, porque hay cosas muy importantes que van a pasar con nosotros. La gente, al tener esta actividad solar, nos va a alterar más la parte que tenemos acá arriba, o sea, la cuestión psicológica y psíquica. Vamos a ver que más gente se va a meter en rollos desde sanación o rituales o nuevas cuestiones de holísticas, ¿no? Y mucha gente que vas a lo mejor hasta tener cerca, vas a enterarte que tiene evidencias o canaliza o es un medium. O sea, ¿por qué? Porque se está alterando la conciencia humana y esto viene desde la frecuencia de la actividad del Sol. Entonces va a llegar el momento en que también mucha gente se manifieste con dolores de cabeza. Esto altera también un poco el corazón, entonces hay que tener mucho más cuidado con cómo vamos a estar relacionados con la toma del Sol. O sea, en qué momento salimos, en qué momento no salimos, ahora sí que a recibir la energía del Sol. Esto es muy importante, sin dejar ¿cómo les diré?, de tener un momento, ¿no?, para tomar el Sol, pero lógicamente yo se lo recomendaría en los tiempos de la mañana o en las tardes, pero sí tener mucho cuidado con la exposición al Sol, porque vienen cosas muy fuertes. Otra cosa que manifiesta en la profecía maya, dice que la ola de calor que afecta a la Tierra traerá también el derretimiento de los polos. Por lógica, al momento de estar manifestándose una gran actividad solar y llegar como una ola de calor a la Tierra, va a empezar a deteriorar esos polos que nosotros tenemos. Y otra cosa, amigos, se menciona en los mayas que la misma correlación que tiene el hombre con la naturaleza, mientras no sea de una forma más agradecido el ser humano con la tierra, mientras siga manifestando ahora sí que su dominio sobre los recursos naturales, aquí va a haber mayor alteración. ¿Por qué? Porque va a acelerar, ¿sí? Va a acelerar todo lo que pasa en la tierra. Los 4 elementos se van a manifestar y estamos hablando de que si la tierra se manifiesta al momento de que el hombre siga explotando el subsuelo porque saca a lo mejor petróleo y agua y otros minerales, bueno, lógicamente es que la tierra al momento de acomodarse, las placas tectónicas, pues empiece a ver en algunos lugares socavones, en otros lugares va a haber terremotos, en otros lugares va a haber la frecuencia de la alteración de los volcanes. ¿Por qué? Porque la tierra es, así mismo lo ven los mayas, como un organismo, ¿sí? Y a mí casi creo que ya no me queda duda de esto, porque es como una manifestación. Si tú emites energía positiva, si tú haces cosas positivas, tu entorno te empieza a vibrar diferente, ¿sí? Y te empieza ahora sí que a proponer situaciones diferentes en tu vida. Y esto es algo que solamente quien lo vive lo va a entender, porque no es algo que sea tan crucial. Hay gente que a veces quiere una fórmula para cambiar su vida y decir, ¿cómo le hiciste tú y quiero que me pase lo mismo? Pues no, porque todos somos frecuencia y es un trabajo que se hace desde, vamos a decir, desde la infancia, desde que tú estás con tus padres, cómo estás conviviendo,
si es un núcleo de protección o es un núcleo de destrucción. ¿Por qué? Porque hay familias que también destruyen en vez de edificar. Entonces, todo esto que se está haciendo con el ser humano es algo que va a cambiar y no tiene vuelta atrás. Eso también es importante mencionarlo. En la cuarta profecía habla del aumento de la temperatura que viene a alterar las temperaturas de la tierra. Miren, amigos, ustedes van a llegar a escuchar noticias donde el agua del mar va a estar de más que caliente. O sea, comúnmente tiene una temperatura, pero van a decir, oh, está más alterada, ahora el agua no se pueden meter. ¿Por qué? Porque va a ser dañino también para la piel y demás. Esto es algo que mientras el ser humano no entienda que tiene que tener más cuidado con la contaminación, con el mal uso de los recursos naturales, esto es algo que va a llegar y nosotros mismos lo estamos acelerando. Ahora, no nos sintamos así, digamos que si lo dejamos de hacer se va a quitar, no, porque ya esto está determinado que con esa actividad solar nos vamos a empezar ahora sí que a poner en un mundo donde va a haber cosas que están muy diferentes a las que conocemos. Entonces ya la vida no va a ser igual. Todo esto que está de alguna manera manifestándose en la actualidad con la pandemia y demás, mucha gente que haga este tipo de experimentaciones, por ejemplo el ser humano que llegue a activar un virus que ya existe, porque este virus ya existe, por ejemplo el que llegó a quedarse como pandemia en este 2020, este virus ya existe, pero si el hombre lo altera, ¿sí?, el karma o la energía de reacción que viene es pero fuerte, donde aquellos por ambición que hicieron esto de decir vamos a quitar una parte de la población del mundo porque está sobrepoblado, cuando realmente no está sobrepoblado, es que la mayor cantidad de la gente está en las poblaciones urbanas, ¿sí? Y lógicamente generan más gastos. Entonces, aquellos hombres que si de alguna manera están pensando egoístamente y diciendo, ¿sabes qué? Con este virus modificado vamos a alterar y van a morir estas personas, por ejemplo las personas de la tercera edad, nos quedamos con las cuestiones del dinero que pudieran ellos recibir, en vez de estarlos manteniendo, pues de una vez que se vayan acelerando, ¿no? Entonces estas cosas que de alguna manera pasan por la cabeza de los poderosos y por la cabeza egoísta de aquellas personas, pues miren, va a tener como que el regreso de la respuesta y esto va a ser ahora sí que una cosa fuerte. Yo les digo algo, amigos, en los mayas siempre se dice, de acuerdo a tu vibración de tus acciones, o sea, lo que tú actúas y sientes, la misma naturaleza te lo va ahora sí que a regresar y te lo va a responder. Yo sinceramente siento que con estas cosas que los seres humanos de poder están haciendo con todos nosotros al momento de meternos en este tipo de cosas como las pandemias y demás, bueno, pues estas cosas que se alteran, ¿sí?, y que de alguna manera se trabajan en laboratorios y que se tiene conciencia de lo que se está haciendo, pues espérense la manifestación de los 4 elementos, ¿sí? Lógicamente huracanes, lógicamente tsunamis, lógicamente alteraciones tanto de la tierra, volcanes y demás, y el fuego, ¿sí?, incendios que se van a dar y que van a decir, oh, ¿por qué suceden? Bueno, ¿por qué? Porque seguimos en esa condición egoísta y no nosotros, tal vez nosotros desde nuestra trinchera no tanto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el egoísmo que nosotros tenemos sí altera un núcleo, pero magnificado en aquel que tiene poder y que puede tomar decisiones por muchos de nosotros, imagínense lo que están aconteciendo y lo que vamos a llegar a ver. Entonces, la quinta profecía habla de todos los sistemas basados en el miedo, se van a romper. Esta profecía me gusta, ¿por qué? Porque aquí es donde empieza a cambiar todo. Nosotros hemos sido sometidos a muchas veces, díganme si no, o sea, desde las religiones muchas veces te dicen, bueno, pecaste y pues ponte a orar porque si no Dios te va a castigar y hablan de un Dios que te va a castigar. Cuando realmente en los mayas lo único que te dicen es ten
una comunicación cordial con lo que es tu entorno, ¿sí? Con la vida de tu entorno, los vegetales, los animales, la tierra, ¿sí? Hay una forma adecuada de ir de alguna manera obteniendo el alimento y demás, pero el ser humano ha ido trastocando muchas leyes que son de alguna manera leyes universales y leyes naturales. ¿Por qué? Porque el hombre está a veces en contra del propio hombre. Entonces, estas situaciones del miedo, vamos a ver muchas manifestaciones, pero todo tiene una caducidad, ¿sí? Todas esas manifestaciones que vienen a través del miedo se van a terminar. Estamos hablando de las profecías mayas. Yo le mando un saludo también a mi amigo de Chile, que estoy viendo por ahí que ya llegaste, Juan. Saludos. Muchas gracias a todos los que están viendo este programa. Y les comento, esta situación del término de todas esas campañas de miedo, todo se va a acabar, amigos. Va a llegar un momento en que los gobiernos van a entender que tienen que ir por el beneficio grupal, ¿sí? Por el beneficio de todos. ¿Por qué? Porque desde el 2012 este término de era de la oscuridad y entrando a la luz, los mismos mandatarios van a ver que no les va a quedar de otra más que administrar lo que está, poder darlo en correlación con la población que están de alguna manera coordinando. Y yo les digo una cosa, es posible que se llegue a un acuerdo a tal grado donde exista un gobierno mundial, donde se tenga una coordinación, ¿sí? Para el bienestar de la humanidad, ya no nada más entre pueblos seccionados, que si tú eres mexicano, chileno, canadiense, español, no. Ahora un gobierno donde los intereses sean de alguna manera el bien común. O sea, esto va hacia allá, y quien no lo quiera tomar así, su misma administración va a manifestarse como errónea, como que no es correcta, y va a llegar un momento en que la gente ya no lo acepte. Entonces estamos en esa evolución. La sexta profecía maya predice la llegada de un meteorito a la vida del ser humano para cambiar ahora sí que su frecuencia. Esa frecuencia de individualismo que hoy todavía nos rige, buscando cosas solamente para nosotros, o sea, para mí, bueno, eso va a cambiar después de que veamos en sí esta señal, que es muy importante. Es una señal que se va a manifestar y que se va a saber a través de los medios de comunicación. Los que estudian el cielo, todos aquellos científicos, van a explicar el grado de peligro que tendrá este meteorito al pasar, como quien dice, por el transcurso que viene, y sobre todo por la Tierra, cerca de la Tierra. Aquí los mayas dejan como esa, digamos, disyuntiva. Si el ser humano logra evolucionar espiritualmente y demás, es como una protección que hace una repelencia. Hagan de cuenta, es como que bota el transcurso de la vía de este meteoro. Pero si asimismo el ser humano está destruido en ese momento, si asimismo el ser humano ya no cree en la vida, ya no cree en lo bueno, en lo positivo, en lo natural, entonces esperemos que sí llegue, y así como los dinosaurios, ¡pum!, se vaya todo un pedazo del planeta y se manifieste el término de la vida normal como lo tenemos, y empecemos otra vida literalmente apegados a la naturaleza. Entonces, eso, los que queden, porque esto es algo bien fuerte, amigos, es algo bien fuerte que los mayas están mencionando. Es que nosotros tenemos que elevar nuestra conciencia, debemos de ir al factor de ser mejores personas y de dejar de explotar a la naturaleza, de dejar de hacer daño a los demás. ¿Por qué? Porque si seguimos en esa sintonía, la vibración que estamos emitiendo es de alguna manera fuera de lugar, porque ya no estamos en el ciclo de la oscuridad. En el ciclo de la oscuridad que habían todos aquellos y se ocultaban todos aquellos que estuvieron mancillando la evolución del espíritu humano y del espíritu de la naturaleza. En esta evolución ya no se espera eso, se espera el cambio, y quien sea con una energía negativa y esté en la vibración negativa, se va o se termina o se colapsa. Es algo que va a suceder
en lo que viene siendo la vida del ser humano. Pero algo muy importante que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en la séptima profecía maya se habla de que esa energía que viene desde el centro del universo va a cambiar tanto al ser humano que va a activar esa esencia divina, ¿sí? Y en ese momento el ser humano va a cambiar de muchos aspectos, va a utilizar la telepatía, va a ser digamos como un ser iluminado, ya no va a tener, su ADN se va a modificar, o sea, se está hablando de que el ADN de los seres humanos se va a modificar y que también el sistema inmunológico va a ser diferente. Y en este caso, al momento de alterarse el sistema inmunológico, ya no se va a padecer de las enfermedades. Esto es algo superior, o sea, estamos hablando que estamos terminando en este ciclo con todo lo tóxico, con todo lo oscuro, y estamos entrando a una nueva era. Lo que estamos viendo ahorita y lo que estamos viviendo de la economía, amigos, los mayas, se manifiesta a través de esa profecía donde se dice que se van a acabar los miedos, o sea, todas las campañas de miedo se van a acabar. Entonces, todos aquellos que se han beneficiado del control de las personas a través del miedo, pues se va a terminar esto, porque ya no hay nada que lo pueda, digamos, como proteger o hacer vivir. Es como si en el universo, yo siempre lo he dicho, hay dos energías, una es la del miedo y otra es la del amor. Y bueno, el miedo es la oscuridad y el amor es la luz. Y yo estoy analizando así a profundidad todo lo que vienen siendo los códices mayas, porque estas cosas están pasando de alguna manera y se queda uno sorprendido de cómo ellos pudieron prever tantas cosas que han sucedido y que todavía no vemos algunos. Por ejemplo, esto de la telepatía es muy importante, del que cambia el ADN de la sangre de nosotros. O sea, toda esta evolución del ser humano es súper importante. Yo se los voy a dejar aquí como información, porque esto lo subo también para mi canal de Mundo Alternativo. Pero créanme, amigos, es bueno voltear a los códices mayas. En los mayas está asimismo delineado lo que viene siendo el transcurso de la vida del ser humano en relación con la cosmovisión de la Tierra y de los planetas. Y bueno, pues la gente que quiera entender, que entienda, los que quieran escuchar, que escuchen, y bueno, el que quiera ver, que vea, ¿verdad? Así lo vamos a dejar hoy. Esto es para Mundo Alternativo. Mi nombre es Gloria Ramírez y un saludo para toda mi gente que está a través de las redes sociales. Hasta luego, bye.